En la clase de hoy nos introduciremos en la clasificación de los distintos sistemas constructivos y en el lenguaje correspondiente a la coordinación modular. Previamente, y en las imágenes que vamos viendo, recordamos lo visto en la clase anterior, donde nos introducíamos al problema de la modulación y su relación con los sistemas constructivos prefabricados e industrializados como sistema de apoyo a la primera actividad práctica que estábamos desarrollando. Comencemos entonces con la primera parte de la clase, la que estará dedicada a la industrialización, a los sistemas constructivos y a sus diferentes tipos de clasificación. En una primera aproximación, podríamos dividir los sistemas constructivos como tradicionales racionalizados, que corresponden a los sistemas vistos en los primeros dos cursos del taller de procesos constructivos, para introducirnos a partir de este año en los sistemas constructivos prefabricados e industrializados. Los sistemas constructivos prefabricados podrán ser industrializados o no industrializados, y asimismo los industrializados podrán ser prefabricados o no prefabricados. Esto que inicialmente aparenta ser un trabalenguas, trataremos de resolverlo a lo largo de la clase. En esta clasificación que planteamos para los diferentes tipos de sistemas constructivos, hemos hecho una breve definición de cada uno, en la cual hemos resaltado algunas palabras que son las que formarán parte del lenguaje de la coordinación modular. Entonces, diremos que los sistemas tradicionales son sistemas a base de materiales y elementos simples o compuestos, con fabricación de los componentes en su posición definitiva. Admiten componentes de origen industrial y o artesanal construidos fuera de la obra. No se aplica para estos casos la coordinación modular ni la coordinación dimensional. En el caso de los sistemas tradicionales racionalizados, los definiremos como sistema a base de elementos simples o compuestos, con fabricación de los componentes en su posición definitiva y admite componentes de origen industrial y artesanal construidos fuera de la obra. Se aplica la coordinación modular y o dimensional generalmente a partir de la utilización de un módulo objeto. Los sistemas industrializados son sistemas a base de componentes de alta industrialización, de producción seriada con destinos múltiples que se ensamblan entre sí en su posición definitiva, conformando un nuevo componente que es de aplicación recomendable para un óptimo rendimiento de la coordinación modular. Por último, nos referiremos a los elementos prefabricados o a los sistemas prefabricados, que son sistemas a base de componentes construidos en fábricas fijas o a pie de obra, que se montan completos en su lugar de ubicación definitiva en la obra. Es de aplicación necesaria la coordinación modular, respetando la forma de modulación y dimensiones modulares propuesto por cada uno de los sistemas adoptados. Luego de haber hecho una caracterización general de los distintos tipos de sistemas constructivos, pasaremos ahora a hacer una clasificación de los elementos que componen a los sistemas constructivos industrializados y prefabricados. En una primera clasificación, los dividiremos de acuerdo a su peso y dimensión, en los que podemos dividirlos en pesados, semipesados y livianos, de acuerdo a las características de sus juntas y uniones, las cuales podrán ser húmedas o secas. Según el tipo de sistema, algunos serán abiertos, otros serán cerrados. El formato de sus elementos y componentes, en forma de bloques, en forma de placas, en forma de elementos lineales, y por último, de acuerdo a su material, que podrán ser de hormigón, de madera, de plástico o de cualquier otro material que pueda incorporar la industria. En el desarrollo de esta clasificación que veíamos anteriormente, vamos a comenzar con el peso y dimensión de los elementos. Y diremos que los podemos dividir en prefabricados livianos, en prefabricados semipesados y en prefabricados pesados. En el primero de los casos están compuestos por pequeños elementos prefabricados o ligeros de peso inferior a los 30 kilogramos, destinados a ser colocados en forma manual por uno o dos operarios. Debemos tener en cuenta que la carga máxima sin ejercicio de habilidad que puede transportar un hombre es de 50 kilos. Asimismo, para poder manejar elementos y disponerlos adecuadamente, no deben tener en general un peso superior al que puedan levantar dos hombres. Si tienen que intervenir más, la operación se hace compleja. En el caso de los prefabricados semipesados, su peso es inferior a los 500 kilogramos, destinados a su puesta en obra utilizando medios mecánicos simples a base de poleas, palancas y malacates. Y por último, los prefabricados pesados, donde su peso es superior a los 500 kilos y requiere para su puesta en obra maquinaria pesada, tales como grúas de gran porte. Para la segunda categoría mencionábamos las juntas y uniones, y estas podrán ser húmedas o secas, correspondiendo a la primera de las categorías a aquellas juntas y uniones de los componentes que se realizan mediante obra húmeda, mediante la utilización de morteros, hormigones ciclópeos, etc. Y por otro lado aparecen los sistemas secos, que en estos casos la resolución de las juntas y uniones entre los diferentes elementos se realiza con obra seca. Esta puede ser por medio de selladores elásticos de diferentes orígenes, de barreras contra viento, conectores metálicos, cantoneros, tapajuntas rígidos, etc. Habíamos dicho
que los sistemas constructivos los podemos dividir como sistemas abiertos o como sistemas cerrados. En el caso de la prefabricación abierta, hablamos de la acción de producir en una fábrica elementos capaces de constituir partes de una obra. Se vale de elementos de stock no fabricados expresamente. Su característica es la intercambiabilidad de elementos, que implica el uso de un mismo edificio de componentes realizados en distintas fábricas. Para ello es necesario distintos requerimientos fundamentales. Por un lado, la existencia de coordinación dimensional y modular para que todos los elementos sean intercambiables. Todos los participantes en el hecho arquitectónico deben ponerse de acuerdo en las selecciones de redes modulares, dimensiones y tolerancias de fabricación y montaje. Deberá haber compatibilidad entre las juntas, aunque los elementos a combinar sean de distinta procedencia. Como ventaja, no obliga a grandes instalaciones industriales y como inconveniente, no coordina todos los elementos, lo que motiva cortes, desperdicios y, en definitiva, algún tipo de pérdida de los materiales. Cuando nos referimos a los sistemas constructivos cerrados, nos encontramos con la acción de producir en una fábrica los elementos concebidos en conjunto para construir las partes fundamentales de una obra, dejando prácticamente acabada la misma cuando dichos elementos se unen adecuadamente in situ. Todos los elementos están diseñados y concebidos para esta construcción. No son elementos de stock, sino a la orden. Como inconveniente, cabe mencionar que se debe garantizar todo un plan de producción para este tipo de viviendas, ya que no admite improvisaciones ni modificaciones sobre la marcha, tornándose posiblemente poco flexibles para las variables de diseño. Cuando nos referimos al formato de los elementos y componentes de los sistemas constructivos, habíamos hecho una clasificación que lo dividía en bloques, paneles y elementos lineales. Definiremos a los bloques como elementos prefabricados para la construcción de muros. Son autoestables sin necesitar de apoyos auxiliares para su colocación. A modo de ejemplo podemos mencionar bloques de hormigón, bloques de ladrillo hueco, etc. Los paneles constituyen placas cuya relación entre su grosor y superficie es significativa, como muros de contención, antepechos, placas de fachada, placas de yeso, etc. Y por último, tenemos lo que denominamos los elementos lineales, que son piezas esbeltas de sección transversal reducida en relación con su longitud, como ser las vigas, las columnas, los pilotes, etc. Como última categoría para esta clasificación nos referiremos al material con que son construidos los distintos elementos de los sistemas constructivos prefabricados o industrializados. Las estructuras prefabricadas se pueden ejecutar con cualquier material estructural. A modo de ejemplo, nos podemos referir al hormigón armado, al hormigón pretensado, al hormigón postezado, acero, aluminio, madera, plástico o diferentes tipos de combinaciones entre los distintos materiales antes mencionados. La construcción tradicional vernácula se provee exclusivamente de los materiales que imperan en la zona de implantación y da respuesta exclusivamente a las necesidades emergentes del medio ambiente en el cual se tiene que implantar. La construcción tradicional, a través de la cual se materializa la mayor cantidad de los edificios de nuestras ciudades, no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto a las dimensiones de los espacios arquitectónicos, ya que todas las diferencias de medidas se solucionan a través del seccionamiento de los elementos de los distintos sistemas constructivos que se utilizan, generando, en todos los casos, diferentes tipos de desperdicios. En la construcción tradicional racionalizada hablábamos de la utilización y de la repetición de un módulo. Ese módulo era un módulo objeto que en este caso está conformado por el bloque de hormigón. Cada uno de los espacios arquitectónicos conservará las medidas de las repeticiones enteras de estos elementos o de estos bloques que hemos utilizado. De este modo, como podemos ver en la modulación de la fachada, tanto las aberturas, puertas y ventanas están conformadas por el espacio vacío constituido por el faltante de estos módulos objeto. Esta repetición del módulo objeto que veíamos anteriormente la podemos observar con la utilización de distintas tecnologías, pero siempre respetando la repetición entera del elemento repetitivo. Muy diferente es la situación cuando nos referimos a los sistemas constructivos prefabricados e industrializados, particularmente en este caso sobre sistemas constructivos que los podríamos clasificar en el orden de los pesados, donde se requieren maquinarias importantes para su posicionamiento y donde todos los lugares donde se colocarán los componentes deben estar debidamente previstos para su ubicación en obra y para su correcto posicionamiento y fijación en el lugar establecido. No es posible en sistemas de estas características realizar ajustes de último momento. El posicionamiento de cada uno de los elementos deberá ser el planificado para garantizar de ese modo que el vínculo entre las distintas partes se pueda producir de acuerdo a lo previsto. Observamos en este proceso de montaje la necesidad de una correcta planificación y una gran exactitud dimensional de los distintos elementos componentes del sistema, para que pueda realizarse la vinculación entre los distintos componentes del modo adecuado. Anteriormente habíamos mencionado que hay distintos modos de producir estos vínculos, en algunos casos mediante uniones húmedas y en otro caso mediante uniones secas.
En las imágenes en particular, vemos cómo un operario vincula la columna con la viga a través de soldaduras de armaduras que previamente están en espera en cada uno de los elementos. La ventaja que propone la construcción prefabricada es la de vincular elementos en ambientes controlados para la producción de diferentes tipos de componentes y la utilización de maquinaria más sofisticada, lo que garantizaría una mayor calidad de los componentes que luego se trasladarán para su montaje en la obra. Vemos en este caso componentes fabricados a través de fibras y resinas, los cuales fueron fabricados en el taller para luego ser trasladados a la obra. Llegados a la obra, comienza el proceso de montaje sobre la fachada y quedará la imagen terminada al edificio resultante. En esta segunda parte de la clase nos referiremos al lenguaje de la coordinación modular. Trataremos el lenguaje adecuado y correspondiente para trabajar con edificios materializados mediante sistemas de construcción industrializada y prefabricada. Recuerden que todas las descripciones que acompañan las imágenes sirven solamente para poner en contexto lo que oportunamente fue expuesto en la clase. A partir de este momento y en forma gradual, cada uno de estos conceptos deberán ser incorporados por los estudiantes para trabajar de forma adecuada con los dos edificios que están utilizando en la segunda ejercitación del año. Tratándose de edificios materializados mediante procesos industriales, es necesario la incorporación del lenguaje industrial para definir con la menor cantidad de palabras las definiciones más precisas posibles. Como anteriormente habíamos mencionado, en esta etapa vamos a trabajar incluyendo los dos primeros ejes de los tres ejes previstos para el desarrollo del tercer curso de procesos constructivos. En el lenguaje de la coordinación modular veremos las definiciones que implican a cada uno de los términos que habíamos visto anteriormente. La prefabricación es la producción de elementos y componentes de construcción fuera de su destino definitivo. La industrialización contempla la utilización de tecnologías que instituyen la habilidad del artesano por la de una máquina. Recordemos que siempre vamos destacando algunas palabras en color amarillo que son las que forman parte del lenguaje y de las cuales veremos sus definiciones más adelante. Cuando hablamos de coordinación, hablamos de ordenar, de organizar, de compaginar, de metodizar y de sistematizar, con la función de unir, compatibilizar, combinar y complementar partes de un todo. En la construcción, lo definimos como un conjunto de procesos y subprocesos que se anteceden y solapan, que también deben compatibilizar elementos de procedencias diferentes, resultado de procesos y fabricantes distintos con un sinnúmero de materiales. Comencemos con algunas definiciones que están ampliadas luego en las diferentes fichas y en las diferentes normas relacionadas con la coordinación modular. La coordinación dimensional es la convención que relaciona las medidas de la coordinación de los componentes de la construcción con los edificios en los que serán incorporados para su diseño, fabricación y montaje. Esto nos sirve para permitir el ensamble de los componentes en sitio sin necesidad de hacer cortes o ajustes, permitiendo la intercambiabilidad de los diferentes componentes. Por otro lado, la coordinación modular es la coordinación dimensional en la cual se incorpora el módulo básico o sus multimódulos, y esto permite reducir la variedad de los tamaños de los componentes producidos y permitir al diseñador de las edificaciones una mayor flexibilidad en la combinación de los componentes producidos. Vemos entonces a través de estas dos definiciones que el concepto de coordinación dimensional y el de coordinación modular son diferentes. Recordemos que cuando hablábamos de la coordinación dimensional, hablábamos de la repetición sistemática de un módulo objeto que era el que definía las características y las dimensiones de los espacios arquitectónicos. Un componente es la parte funcional de un inmueble fabricado con materiales de construcción o elementos de una edificación. Y un componente modular es un componente cuyas dimensiones coordinadas son modulares. Vemos nuevamente que en estas definiciones se incorpora el concepto del módulo básico. La aparición del módulo básico hace que un componente se transforme en un componente modular. Un elemento es un producto de construcción diseñado como una unidad única, teniendo tamaños específicos en las tres dimensiones. Recordemos X, Y, Z, dimensiones definidas en esos tres ejes. Y un elemento modular es un elemento cuyas dimensiones coordinadas son modulares. Nuevamente aquí interviene el concepto del módulo básico. En algunos casos, los elementos modulares no necesitan tener todas sus medidas modulares. O como vemos como ejemplo, el espesor de una pared, donde las tres dimensiones, hay dos dimensiones que son predominantes sobre una de las dimensiones que es la que corresponde al espesor. El módulo es una unidad de tamaño usada como incremento de la coordinación modular. El módulo base está definido en 10 centímetros. Todas las medidas inferiores al módulo base, o sea que sean un submódulo del módulo base, serán medidas no modulares.
En algunos casos, para cuestiones convenientes, podemos necesitar dimensiones que sean mayores al módulo base, entonces generamos lo que denominamos un módulo de diseño, que puede estar formado por una n cantidad de módulos bases. Cuando las medidas que necesitamos tienen que ser más grandes aún, podemos utilizar módulos estructuras donde pueden estar constituidas por una n cantidad de módulos de diseño. Vemos así cómo podemos generar diferentes grillas modulares, diferentes grillas que tienen una jerarquización formando un entramado más complejo, evitando una cuadrícula homogénea definida por los 10 centímetros del módulo base. Las medidas constituyen un sistema arbitrario de dimensiones que ha facilitado la comercialización entre los distintos productores. El mundo se ha dividido en dos sistemas diferentes. Por un lado, el sistema métrico decimal y por el otro, el sistema imperial de unidades. Como observamos en el mapa, a lo largo del tiempo se ha ido impuesto el sistema métrico decimal, siendo prácticamente el único utilizado como sistema de medidas para cualquier tipo de convención o comercialización. El sistema imperial de medidas utiliza diferentes dimensiones para medir desde las dimensiones más pequeñas hasta las más grandes, comenzando por la pulgada, pasando por los pies, la yarda y luego las millas. Como la pulgada sigue siendo una dimensión un poco extensa para la definición de medidas con mayor precisión, hace una división duodecimal de la pulgada, que como vemos en la comparativa, no tiene una equivalencia directa con el sistema métrico decimal. Por lo tanto, son dos sistemas que entre sí resultan incompatibles. El sistema métrico decimal mide su unidad o define su unidad, el metro, a través de la 10.000.000ª parte de la distancia que existe entre el ecuador y uno de los polos terrestres. Al igual que sucedía con la pulgada, la medida termina siendo un poco extensa para la definición de mediciones que requieren una mayor precisión, y por lo tanto, esa medición se empieza a fraccionar decimalmente. El módulo básico es el módulo fundamental usado en la coordinación modular, cuyo tamaño es seleccionado para aplicaciones generales en edificaciones y en sus componentes. El valor del módulo básico ha sido elegido como 100 milímetros para la máxima flexibilidad y conveniencia. El símbolo que corresponde al módulo básico es el de la M mayúscula. El multimódulo es un múltiplo entero seleccionado del módulo básico y un submódulo es la fracción de ese módulo básico que antes habíamos referenciado. El sistema de referencia es un sistema de puntos, líneas y planos en el que el tamaño y posición de un componente, su acomodo o elemento deben ser relacionados. El espacio de coordinación es un espacio limitado por planos de coordinación asignados. Cada una de estas definiciones a las que hicimos referencia deben tener su correlato en los planos a través de las designaciones normalizadas que se presentan en la siguiente imagen. Veamos sobre un modelo abstracto la aplicación de todos estos conceptos para ver cómo se grafican dentro de un plano. El plano de coordinación modular, definido por las letras A y B dentro de los círculos, la zona neutra, representada por el símbolo de las dos banderas, una zona amodular, la zona neutra podrá ser modular o amodular, en el caso de no ser modular aparece con una M tachada que indica que es un submódulo del módulo básico. El límite de la zona neutra, expresado con una flecha que indica la longitud o el espacio en el cual se está haciendo la modulación, la dimensión de coordinación, las medidas que tendrá el espacio coordinado, la dimensión de fabricación que corresponde a la dimensión del elemento que se ubica en dentro de la grilla modular, la dimensión modular expresada por una n cantidad de m's que define la medida de ese espacio. Algunos componentes de la construcción no pueden ser definidos con medidas modulares, ya que corresponden a dimensiones ergonométricas como es el caso de las escaleras. En estos casos particulares, lo que deberá definirse como modular es el área perimetral o el perímetro o el área necesaria para la ubicación del. Observamos cómo la simbología de la coordinación modular también se puede aplicar en los diferentes subsistemas del edificio. Observemos la aplicación de la simbología modular en un edificio de vivienda, en un ejercicio hecho dentro del taller, cómo los distintos espacios que se definen están representados por la modulación, por el módulo de proyecto, por la repetición del módulo base, o sea, utilizando las distintas herramientas que propone la coordinación modular. Esto no solamente ocurre en las plantas, sino también que sirve para la definición de las fachadas, de los cortes e inclusive para la definición de los detalles. Otro caso donde se observa la aplicación del sistema modular y de la simbología modular sobre diferentes sistemas constructivos a través de la correcta designación de los componentes y de.
En ocasiones en las que se utilizan sistemas constructivos industrializados y que no son prefabricados, los distintos elementos y componentes del sistema también proponen una distinta modulación y la aplicación de las medidas modulares correspondientes. Vemos que en algunos casos es necesario definir áreas de coordinación para los momentos en los que tenemos que introducirnos en sectores de detalle de los edificios, o sea que aparece una coordinación dentro de la coordinación. Como mencionamos anteriormente, la coordinación incluye los planos de detalle para poder verificar de ese modo la compatibilidad entre los distintos o los diferentes sistemas utilizados en cada uno de los casos. Anteriormente ya habíamos hablado de los diferentes tipos de sucesiones numéricas, las que mencionaremos en este caso sin detenernos específicamente en cada uno. También habíamos hablado de la sucesión de Fibonacci, de la forma armónica de la partición de un segmento y de las distintas proporciones áureas aplicadas a elementos lineales o a figuras planas. Asimismo, habíamos visto aplicaciones más recientes de series modulares a partir del modulador de Le Corbusier a través de la serie roja y de la serie A. En el desarrollo de la primera actividad práctica habíamos propuesto una secuencia modular o una secuencia de medidas, una serie de medidas que estaba dada por la letra X. Esa letra X que inicialmente era experimental y que ahora la reemplazaremos por la letra M, que es la que designa el módulo, que es la que va a designar también el módulo de proyecto y las distintas particiones que necesitemos utilizar para la definición de los proyectos. ¿Qué son los números normales y para qué los utilizamos? Sirven por la necesidad que tiene la industria en la utilización de una serie de medidas normalizadas aplicables a distintas magnitudes. Esto significa que la industria no puede producir todas las medidas posibles, sino que tiene que producir una variedad acotada que sirva a la mayor cantidad de necesidades. La unificación de medidas implica reducir el número de herramientas, productos y semiproductos, manteniendo una variedad razonable para satisfacer la necesidad. ¿Por qué motivo una serie numérica podría ser más importante que otra? El ingeniero de la Armada francesa y coronel Charles Renard propuso en el año 1870 un conjunto de números preferentes a ser utilizados junto al sistema métrico decimal. Su sistema se adoptó en el año 1952 y formó el estándar de la norma internacional ISO 3. Lo que proponía Renard era dividir intervalos de 1 a 10 en 5, 10, 20 o 40 pasos. Así obtenía una serie numérica que estaba dada por una serie de fórmulas que le permitían llegar a una diferente cantidad de números, de los cuales podría elegir cuáles dentro. La secuencia de Renard que antes veíamos para observarla con mayor claridad de modo incompleto, acá se presenta en un modo completo. Lo que observó Renard, que dentro de esta secuencia, que dentro de esta serie de números en las cuales dividía en 5, 10, 20 y 40 partes, había algunos que se repetían en cada una de las series. De ahí suponía que estas repeticiones correspondían a los números que eran más relevantes o que podrían ser seleccionables para la generación de una serie. Dentro de estos cálculos había números que se repetían en cada una de las series. Esos fueron los números que Renard seleccionó y que dan como resultado esta secuencia que se presenta 1, 1,6, 2,5, 4, 6,3 y 10. De esa división que planteaba del número 10, estos eran los números. En esta secuencia vemos dos tipos de medidas. Hacia la izquierda y en diagonal una serie duplicante y hacia la derecha y en diagonal también una serie triplicante. A medida que vamos avanzando, los números se van duplicando y en el otro sentido se van triplicando, generando en la punta de la pirámide una secuencia que coincide con la secuencia o con los primeros números de la secuencia que planteaba Fibonacci. Según el diccionario, las normas son las reglas que se deben seguir o a las que se deben ajustar las conductas, las tareas y las actividades. También nos dice que es un conjunto de criterios lingüísticos que regulan el uso considerado correcto. Es una variante lingüística que se considera preferible por ser la más culta. Por otro lado, la normalización es la actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que se desarrollan fundamentalmente en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de conseguir una ordenación óptima en un determinado contexto. La norma hace referencia a una especificación técnica aprobada por una institución reconocida, con actividad de normalización para su aplicación repetitiva o continua y cuya observación no es obligatoria. A las normas las podemos definir en las normas de contenido, entre las que están las científicas, las industriales, las de materiales o las dimensionales, y luego las de aplicación, que pueden ser internacionales, nacionales, de empresa o de sector. En el ámbito nacional,
Las normas están reguladas por el IRAM y hay una serie de estas normas que corresponden a esta numeración que son las que se aplican directamente sobre la construcción industrial y sobre la coordinación modular en la construcción. El Mecano era un antiguo juego infantil que a través de elementos estandarizados permitía la creación de distintos objetos de acuerdo a la creatividad del usuario. El juego venía provisto de diferentes piezas y herramientas que estaban destinadas a la vinculación y a la generación de objetos predeterminados. En la evolución de este juego a lo largo de los años fue incorporando nuevos elementos o nuevas piezas que permitían una mayor variedad de objetos para la creación. Un poco más acá en el tiempo, pero ya con distintas piezas y distintos materiales, el Lego cumplía una función similar, a través de una serie de piezas preestablecidas que al combinarlas entre sí permitían la creación de diversos objetos. En algunas de sus versiones, el Lego propone también con los mismos elementos la creación de algunos edificios significativos de la historia de la arquitectura, tales como el caso de la Casa Kaufmann, el Museo del Guggenheim. También en el video podemos ver una recreación en un sistema similar, pero en modo gigante, realizando una intervención en una subdivisión dentro de una vivienda. En distintas oportunidades hemos hablado de la bitácora como una herramienta pedagógica que implementamos en el ámbito del taller. Un cuaderno de registros de las discusiones del alumno, de los procesos de seguimiento de los trabajos o de los intercambios que se van realizando en el grupo entre los pares o incluso también con los docentes. Esta herramienta servirá para dejar plasmados algunos de los avances y registros de las discusiones que se vienen realizando en un modo gráfico y mantener así una secuencia de todos los pensamientos que fueron acompañando el desarrollo de la actividad. Para el desarrollo de esta actividad práctica, proponemos la utilización de 2 edificios de vivienda, que con sus geometrías sencillas permiten profundizar en el mecanismo y en los objetivos de la utilización de los sistemas constructivos. Cada uno de los modelos va a venir acompañado por un estudio de suelo o por 2 variantes de estudios de suelos diferentes para profundizar y complementar los conocimientos vistos en el año anterior del curso. Al momento de la realización de la clase, se organizó un breve cuestionario en el contexto de los conceptos enunciados. Muchas gracias.